Hay una fotografía en un archivo ruso que no debería existir, no en el sentido de que fuera falsificada o fabricada. Existe. Es real. Es una tarjeta pequeña, en blanco y negro, del tipo que se imprimían por miles en las oficinas administrativas soviéticas durante los años 20 del siglo pasado. La imagen muestra a un joven de unos 20 años con cejas gruesas y oscuras y esa clase de expresión tranquila que la gente o entrena durante años o simplemente trae de nacimiento. No parece peligroso. No parece alguien que vaya a sentarse algún día en el centro del país más extenso de la Tierra y ordenar en silencio la desaparición de 117 personas. Al dorso, escrito con tinta cuidadosa, Leonid Ilich Brezhnev, 1926. Aquí está la parte que importa. Durante 65 años, esa fotografía no estuvo guardada junto a su biografía oficial del Partido Comunista. No estaba archivada junto a las medallas, los discursos, los telegramas diplomáticos. Estaba en una carpeta sellada del KGB marcada como estrictamente confidencial, archivada junto a los expedientes de personas que, según la historia soviética oficial, jamás existieron. Gente que tuvo empleos, familias, nombres, y que después de un breve encuentro con la maquinaria del Estado soviético simplemente dejó de estar. ¿Por qué guardaron la fotografía de un futuro secretario general, tomada cuando tenía 20 años, junto a los archivos de los desaparecidos? La respuesta a esa pregunta es de lo que trata esta historia. Y seré honesto, no es la respuesta que uno probablemente esperaría. Para entender lo que significa esa fotografía hay que entender primero cómo funcionaban los archivos del KGB, no como se suele imaginar en las películas, con pasillos de fichas y funcionarios con gabardina. El sistema de clasificación soviético era, en su manera, brutalmente preciso. Cada documento tenía un lugar. Cada lugar respondía a una lógica. Archivar una fotografía junto a determinados expedientes no era un error burocrático ni un descuido de un funcionario cansado un viernes por la tarde. Era una decisión. Alguien decidió que esa imagen pertenecía a ese grupo de carpetas, y esa decisión, tomada en algún momento entre los años 40 y los 80 por alguien cuyo nombre no aparece en ningún registro que haya sobrevivido, es lo primero que convierte esta historia en algo que merece atención. Los historiadores que estudian el periodo soviético tardío han señalado repetidamente que los archivos del KGB no eran simplemente depósitos de información, eran instrumentos activos de construcción de la memoria oficial. Lo que se archivaba y cómo se archivaba determinaba qué existía y qué no existía. Los expedientes de personas físicamente desaparecidas no siempre desaparecían con ellas. A veces se conservaban precisamente porque su existencia, guardada en el lugar correcto y bajo el nivel de clasificación correcto, era en sí misma una forma de poder. Un recordatorio silencioso de que el Estado sabía, que el Estado recordaba, y que el Estado había decidido que ciertas cosas permanecieran fuera del alcance de cualquier historia oficial. Que la fotografía de un joven Brezhnev apareciera archivada en ese contexto no convierte automáticamente al propio Brezhnev en una víctima ni en el autor intelectual de una conspiración. La realidad, como suele pasar cuando uno se mete en serio con los archivos soviéticos, es más complicada y más interesante que cualquiera de esas dos explicaciones simples. La mayoría de la gente, cuando piensa en Leonid Brezhnev, recuerda la imagen que se repitió durante años en los telediarios occidentales. Las filas de medallas cubriendo la chaqueta entera, una cantidad de condecoraciones tan desproporcionada que algunos corresponsales extranjeros llegaron a incluirla en sus despachos como dato cómico en sí mismo. El habla lenta, a veces arrastrada, el paso pesado, el hombre que parecía quedarse dormido durante sus propias ruedas de prensa y que en algunas ocasiones leyó la página equivocada de un discurso preparado sin percatarse de ello hasta llegar al final. Esa imagen no es completamente falsa. Para mediados de los años 70, Brezhnev llevaba tiempo enfermo, envejeciendo más rápido de lo que su biografía oficial reconocía públicamente, sostenido en parte por la medicación y en parte por la necesidad institucional del Estado soviético de proyectar estabilidad tanto hacia dentro como hacia fuera de sus fronteras.
Los analistas occidentales escribieron extensamente durante esa época sobre el liderazgo colectivo que debía de estar tomando las decisiones reales, porque ese hombre, concluían, probablemente ya no podía. El análisis no era del todo incorrecto, pero sí perdía algo importante. Las personas que cubrían turnos en su oficina privada en Staraya Ploshchad, los que se quedaban de pie fuera de su despacho a las 2 de la madrugada, los colaboradores cercanos cuyos testimonios empezaron a aparecer en memorias rusas y en entrevistas con historiadores después de 1991, describían de manera consistente a alguien diferente operando por debajo de la figura pública. No siempre, no en todas las reuniones ni en todos los días, pero de manera fiable en situaciones específicas, y siempre, sin excepción, en situaciones que involucraban a su familia. Un colaborador senior recordó estar presente cuando un funcionario de nivel medio hizo un comentario de pasada sobre Galina en una recepción. No era un comentario cruel, ni siquiera especialmente incisivo. Solo una observación con una leve sonrisa, del tipo que los hombres hacen en las fiestas cuando creen que están siendo ingeniosos. Brezhnev lo escuchó desde el otro lado de la sala. No reaccionó visiblemente. Continuó su conversación. 7 días después, ese funcionario había sido removido de su cargo. El papeleo citaba deficiencias profesionales. Sus colegas no podían identificar ninguna. El hombre mismo, según un amigo que habló años más tarde con un historiador, nunca llegó a entender del todo qué había hecho. Así funcionaba. La reacción nunca era inmediata, nunca teatral, solo silenciosa, diferida y absoluta. Lo que hace que esa fotografía de 1926 sea tan difícil de ignorar no es lo que muestra. Es el conjunto de preguntas que su ubicación en el archivo genera sin proporcionar respuesta alguna. ¿Quién la colocó allí? ¿Cuándo? ¿Con qué instrucción? ¿Qué sabía la persona que tomó esa decisión que no aparece documentado en ningún otro lugar? Los archivos soviéticos que se abrieron parcialmente a partir de los años 90 han permitido a los historiadores reconstruir muchas cosas. Pero los documentos más comprometedores, los que registraban decisiones tomadas en habitaciones sin secretaria y sin acta, son también los que con mayor frecuencia sencillamente no existen. No porque se destruyeran siempre, sino porque nunca se crearon. En el sistema soviético, la ausencia de documentación no era un fallo del archivo. Era, en los casos que realmente importaban, el resultado de una decisión deliberada. Alguien que pasó su carrera entendiendo que los documentos más peligrosos son los que existen se aseguró, en más de una ocasión, de que los documentos más peligrosos no existieran. Eso es lo que hace que esta historia sea difícil de contar con precisión, y también, honestamente, lo que la hace tan difícil de soltar. La fotografía está en el archivo. Los expedientes que la rodean corresponden a personas que el Estado decidió que no existieran. La conexión entre ambas cosas no está explicada en ningún papel que se haya encontrado hasta ahora. Pero hay una historia detrás de esa conexión. Una historia sobre un padre, una hija, una noche en Yugoslavia en el verano de 1973, y lo que ocurre cuando el hombre con más poder de un Estado decide que ese poder no tiene límite cuando se trata de proteger a la persona que más quiere. No siempre termina bien. La manera en que los estados autoritarios gestionan sus propios archivos es, en sí misma, una fuente histórica de primer orden. Lo que se clasifica, lo que se destruye y lo que se deja en un lugar inesperado sin explicación, revela con frecuencia más sobre cómo funcionaba el poder que cualquier documento oficial. Los historiadores llaman a esto el estudio de los silencios del archivo. La información que se extrae no de lo que está escrito, sino de lo que deliberadamente no lo está. Existe una manera de llegar al poder que deja huella en cómo uno aprende a moverse por el mundo, no en el sentido romántico de la frase, sino en uno bastante concreto. Quienes ascendieron dentro del aparato soviético durante los años 30 y 40 lo hicieron en un entorno donde un error de cálculo sobre quién era quién podía costar la carrera en el mejor de los casos. Quienes sobrevivieron a ese proceso desarrollaron por necesidad una capacidad de lectura de las personas y las situaciones que no desaparecía con los años. Se quedaba, se integraba,
se volvía parte del funcionamiento básico. Leonid Brezhnev llevaba en el poder desde 1964. Para mediados de los años 70 tenía una imagen pública que los corresponsales occidentales habían convertido en una especie de chiste compartido entre ellos, con la ligera crueldad que a veces aparece en el periodismo cuando un personaje resulta demasiado fácil de caricaturizar. Las filas de medallas cubriendo la chaqueta, el discurso lento, a veces perdido a mitad de una frase, la mandíbula pesada, los párpados que caían durante actos oficiales. Hubo ocasiones documentadas en que leyó la página equivocada de un texto preparado y llegó hasta el final sin darse cuenta. Los analistas de inteligencia occidentales escribían informes sobre el liderazgo colectivo que debía de estar tomando las decisiones reales, porque ese hombre, concluían, probablemente ya no era capaz de tomarlas solo. No estaban del todo equivocados. Para esa época, Brezhnev llevaba tiempo con una salud deteriorada, sostenido parcialmente por medicación y parcialmente por la necesidad que tenía el Estado soviético de proyectar estabilidad hacia adentro y hacia afuera. Eso era real. Lo que no vieron, porque no podían verlo, es lo que ocurría en los márgenes de esa imagen. Los testimonios de las personas que trabajaron más cerca de él durante esos años empezaron a circular después de 1991, cuando los límites de lo que se podía decir en Rusia se movieron lo suficiente como para que algunos colaboradores del círculo interior hablaran con historiadores, o escribieran memorias, o simplemente contaran cosas en privado que luego fueron recogidas en investigaciones académicas. Lo que describían no encajaba fácilmente con la figura torpe y enferma de los noticiarios. Era otro hombre, o más exactamente, era la misma persona operando en otro registro, uno que la imagen pública estaba diseñada para ocultar o simplemente no alcanzaba a capturar. Un hombre que podía llamar a un ministro del gobierno, sentarlo frente a él y fijarle una mirada que no tenía ningún calor, y decirle en un tono tan bajo que el interlocutor tenía que inclinarse hacia adelante para oírlo: «Tienes 3 días, encuéntralos o respondes tú mismo». Después de lo cual continuaba la conversación sobre otro tema como si la frase anterior no hubiera ocurrido. Un hombre cuya memoria para los nombres era, cuando le importaba recordar, cercana a la perfección. Cada rostro, cada comentario fuera de lugar. Cada persona que en algún momento había cruzado una línea que él consideraba infranqueable. No lo anotaba, no necesitaba hacerlo. Uno de sus colaboradores senior recordó haber presenciado la escena siguiente. En una recepción oficial, un funcionario de nivel medio hizo un comentario sobre alguien de la familia de Brezhnev. No era un comentario cruel, ni siquiera especialmente incisivo, del tipo que los hombres hacen en las fiestas cuando quieren parecer ingeniosos y calculan mal la distancia a la que está el interesado. Brezhnev lo escuchó desde el otro lado de la sala. No reaccionó. No cambió la expresión. Continuó su conversación con quien estuviera hablando en ese momento. 7 días después, ese funcionario había sido removido de su puesto. El papeleo administrativo citaba deficiencias profesionales. Sus colegas, según los registros disponibles, no podían identificar ninguna. El hombre mismo nunca llegó a entender del todo qué había pasado. Esa era la mecánica real. La reacción nunca era inmediata, nunca era visible ni teatral. Era diferida, silenciosa y completamente definitiva. Lo que hacía que fuera especialmente efectiva es que la persona afectada con frecuencia no sabía con certeza qué había hecho ni cuándo. Solo sabía que algo había cambiado y que no había manera de deshacerlo. Los historiadores del período soviético tardío han documentado este patrón con bastante detalle en los años posteriores a la apertura parcial de los archivos. Lo describen con el concepto de autoridad informalizada, la tendencia, en los sistemas de liderazgo personal, a que las preferencias privadas del líder moldeen el comportamiento del aparato sin necesidad de órdenes formales. El mecanismo es más eficiente de lo que parece, porque no deja rastro documental, no requiere coordinación explícita y opera a través de algo mucho más difícil de rastrear que un memorando oficial: el miedo anticipatorio de las personas que rodean al líder y que aprenden a actuar según lo que creen que él quiere antes de que él lo pida.
Brezhnev no inventó ese sistema. Lo heredó de una estructura que llevaba décadas funcionando de esa manera, pero lo entendía con una profundidad que la imagen pública del anciano cargado de condecoraciones nunca estaba destinada a sugerir. Y lo utilizaba con una precisión que solo era visible si uno estaba lo suficientemente cerca como para ver lo que ocurría en los márgenes. Había una fotografía en su escritorio, no un mapa, no el retrato oficial de ningún predecesor que pudiera comunicar ideología o autoridad institucional. No una imagen que nadie hubiera esperado encontrar en el despacho del secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Era la foto de una niña de unos 7 años vestida de blanco, con trenzas, mirando a la cámara con esa clase de alegría completamente abierta, sin ninguna reserva, que resulta casi dolorosa de mirar porque uno sabe, con la ventaja del tiempo, lo que viene después. Galina, su única hija. Las personas que entraban en ese despacho por primera vez y la veían tendían a no comentarla. Era el tipo de detalle que no encajaba bien con el resto de la habitación y que por eso uno prefería no señalar. Los que llevaban tiempo trabajando cerca de él ya sabían que estaba ahí y ya habían aprendido exactamente lo que significaba. No era decoración. No era un gesto calculado para parecer humano ante las visitas. Era la única imagen en ese escritorio que Brezhnev había colocado para sí mismo y no para nadie más. La niña de 7 años en la foto no tenía ninguna función política ni diplomática. Estaba ahí porque él quería tenerla ahí. Así de simple y así de complicado. Para entender lo que ocurrió entre 1973 y 1978, y por qué ocurrió de la manera en que ocurrió, primero hay que entender qué significaba Galina Leonidovna Brezhneva para su padre, no simbólicamente. No como extensión de su imagen pública ni como pieza de ningún proyecto político. De verdad, era su única hija. Nació en 1935, cuando él tenía 29 años y ya llevaba tiempo construyendo su posición dentro de la estructura del partido. Llegó tarde a su vida, tarde en el sentido de que para cuando ella apareció, él ya había visto suficiente del sistema soviético como para entender qué podía hacer con las personas y qué no podía protegerlas de hacer. Esa conciencia, en lugar de aflojar su apego hacia ella, lo volvió más firme. Hay una llamada telefónica que apareció en los registros desclasificados del KGB a principios de los años 90 que ilustra esto mejor que cualquier análisis. Brezhnev llama desde un viaje de trabajo. Consigue comunicarse con su secretaria. Hace una sola pregunta. ¿Cómo está mi niña? ¿Está triste? La secretaria responde con precisión administrativa. Leonid Ilich, Galina Leonidovna, se encuentra bien. Brezhnev hace una pausa. Después, con la paciencia particular de alguien acostumbrado a que la gente le entienda mal cuando intenta ser demasiado exacta, dice: «No te pregunto por Galina Leonidovna, te pregunto por mi niña». Esa distinción le importaba. Galina Leonidovna era una persona oficial, una mujer en sus 30 y tantos con una existencia formal dentro del sistema. Mi niña era otra cosa completamente, algo que pertenecía solo a él, que era anterior a cada medalla, a cada cumbre, a cada apretón de manos con jefes de Estado extranjeros. Algo que ninguna cantidad de poder político había creado, y que ninguna cantidad de poder político iba a poder proteger del todo. Lo aprendería de la manera más difícil. Los sistemas de poder personal generan, casi inevitablemente, lo que los politólogos denominan una zona de opacidad en torno al líder. Un espacio donde las decisiones se toman sin registro, donde los mecanismos formales de control dejan de funcionar y donde la vida privada del gobernante y los recursos del Estado empiezan a superponerse sin que nadie con autoridad real pueda o quiera trazar una línea entre ambas cosas. Galina Leonidovna Brezhneva nació en 1935. No en la pobreza ni en la oscuridad, sino dentro de la burbuja en expansión de una familia de funcionario en ascenso dentro del Partido Comunista Soviético. Lo que eso significaba en la práctica era lo siguiente: creció en un entorno donde las consecuencias de los propios actos tendían a ser gestionadas por otros antes de que ella llegara a experimentarlas.
No porque alguien hubiera diseñado ese sistema conscientemente para ella, sino porque así es como funciona la proximidad al poder cuando el poder es suficientemente grande y el afecto suficientemente visible. El resultado, documentado en los testimonios de personas que la conocieron durante esos años y recogido por historiadores rusos en las 2 décadas posteriores a la apertura parcial de los archivos, era una persona genuinamente viva de una manera que los círculos en los que se movía con frecuencia no lo eran. Eso suena a elogio, y en parte lo es. Pero también describe algo que dentro de aquel sistema específico creaba fricciones constantes. Moscú oficial funcionaba con implicaciones, con frases a medias que todo el mundo sabía interpretar sin que nadie las terminara. Con una autocensura tan profundamente integrada en el comportamiento cotidiano que había dejado de notarse, como quien aprende a no respirar hondo en una habitación con humo y después ya ni recuerda que el aire podría oler de otra manera. Las personas que se movían dentro de la nomenclatura soviética habían desarrollado durante décadas un instinto colectivo para no decir exactamente lo que pensaban, para sugerir en lugar de afirmar, para declinar sin decir que no. Galina hablaba directamente. Tenía opiniones sobre el arte, sobre la música, sobre el teatro, sobre las personas, y las expresaba sin el filtro que todos a su alrededor habían pasado años cultivando como habilidad de supervivencia. No lo hacía con intención de provocar. No era un gesto político ni una declaración de independencia. Era simplemente como ella era. En otro contexto, en otro sistema, eso la habría hecho interesante y punto. Dentro de la nomenclatura soviética, la convertía en una fuente permanente de situaciones que necesitaban ser manejadas. Y su padre las manejaba, de manera consistente, sin aparente resentimiento y con una eficiencia que sus colaboradores encontraban a veces difícil de distinguir de la devoción absoluta. Hay 2 episodios que aparecen repetidamente en los testimonios de personas que trabajaron cerca de la familia durante este periodo, no porque fueran los únicos, sino porque ilustran con claridad el mecanismo que se había instalado alrededor de ella. El primero involucra un accidente de tráfico. Los detalles exactos no se conservan en el registro oficial porque el registro oficial fue silenciosamente vaciado de ellos. Lo que se sabe es que Galina estuvo involucrada en un accidente con su vehículo. El otro conductor era un civil. Resultó ileso pero enfadado, y expresó esa irritación de la manera en que la gente normal expresa la irritación después de un accidente, haciendo ruido sobre responsabilidades legales, sobre compensaciones, sobre el hecho de que las cosas que ocurren en la vía pública tienen procedimientos establecidos independientemente de quién esté al volante del otro coche. En menos de 72 horas, ese hombre había sido trasladado a un puesto de trabajo en Magadán, en el extremo nororiental de Rusia, a miles de kilómetros de Moscú. El papeleo administrativo describía la transferencia como una reasignación voluntaria. Él no la había solicitado, no presentó recurso. La documentación sobre el accidente desapareció de todos los archivos en los que había sido registrada. El incidente, desde el punto de vista del Estado, no había ocurrido. El segundo episodio involucra a una compañía de teatro. Galina desarrolló interés por un intérprete concreto, asistió a sus actuaciones de manera repetida y dejó suficientemente claro ese interés como para que la situación requiriera una respuesta. El hombre estaba casado. Declinó con educación, pero con claridad. En menos de un mes, su compañía tenía prohibido actuar en Moscú. La razón oficial citaba infracciones técnicas. Nadie pudo especificar cuáles eran esas infracciones técnicas. Nadie preguntó con demasiada insistencia. Brezhnev era consciente de ambas situaciones. Sus colaboradores estaban seguros de ello. Su respuesta a las dos fue idéntica: silencio. Ninguna instrucción explícita fue necesaria porque las personas que lo rodeaban ya entendían los parámetros. Galina no debía ser avergonzada. Si alguien la avergonzaba, la vergüenza debía ser absorbida por quien la había causado. Esa era la norma. No necesitaba estar escrita. Lo que esto fue creando con el tiempo es lo que los sociólogos de las organizaciones denominan conformidad anticipatoria,
un mecanismo por el cual los subordinados no esperan la instrucción del líder, sino que predicen lo que éste desea y actúan en consecuencia antes de que nadie abra la boca. Es uno de los mecanismos más eficientes que existen dentro de las estructuras de poder personal, y también uno de los más difíciles de documentar precisamente porque opera sin rastro escrito. Nadie emite una orden, nadie firma un memorando. El sistema simplemente aprende, a través de episodios repetidos, cuáles son las prioridades no declaradas del que manda, y se reorganiza alrededor de ellas de manera espontánea. Para comienzos de los años 70, proteger a Galina se había convertido en ese tipo de reflejo institucional. Recorría partes considerables del aparato soviético sin que nadie lo hubiera ordenado formalmente y sin que nadie pudiera señalar el momento exacto en que había comenzado. En el Moscú de aquellos años existía un consenso no escrito que operaba por debajo de la superficie de cualquier interacción social en la que ella estuviera presente o pudiera estar presente. No se le decía que no a Galina. No se ponía su nombre en un informe de manera que pudiera resultar comprometedora. No se hacía un chiste sobre ella, ni en privado, porque lo privado en la Moscú soviética era un concepto relativo, y las personas con acceso a lo que se decía en privado llevaban tiempo calculando con cuidado a quién les convenía proteger y a quién no. Este fenómeno no era exclusivo del entorno de Brezhnev. Los historiadores que estudian el periodo soviético lo han documentado en otros contextos del mismo sistema y de sistemas similares. Cuando la persona en el centro del poder hace suficientemente visibles sus prioridades personales, esas prioridades quedan absorbidas por el comportamiento institucional sin que nadie tenga que emitir una directiva. La institución se reorganiza alrededor de lo que el líder valora porque reorganizarse en esa dirección es la única clase de reorganización que no conlleva riesgo. Lo contrario, en cambio, tiene consecuencias que la historia del conductor transferido a Magadán ilustra con bastante claridad. Lo que este mecanismo creó alrededor de Galina era, visto desde fuera, una forma de protección casi total. Cualquier problema que generara su comportamiento era absorbido antes de que llegara a producirle consecuencias reales. Cualquier persona que pudiera representar una incomodidad era desplazada antes de que la incomodidad se concretara. El mundo a su alrededor funcionaba de una manera que hacía que los bordes, esos lugares donde los actos tienen costes y las decisiones tienen efectos que uno no puede controlar, sencillamente no aparecieran. El problema con ese tipo de protección es el que tiene cualquier sistema diseñado para un conjunto específico de amenazas. Funciona exactamente hasta el límite de aquello para lo que fue diseñado, y no un centímetro más allá. Los reflejos protegen contra lo esperado, contra lo que ya ha ocurrido antes y ha dejado un patrón, contra conductores enfadados y actores que declinan invitaciones y funcionarios que hacen comentarios en recepciones. El aparato que rodeaba a Galina para comienzos de los años 70 estaba perfectamente calibrado para gestionar exactamente esa clase de situaciones. Lo había demostrado repetidamente. Lo había hecho con una eficiencia que no requería instrucciones explícitas y no dejaba rastro visible. Lo que ocurrió en Yugoslavia en el verano de 1973 no era una versión más grande de esas situaciones. No era algo para lo que ningún reflejo institucional, por bien calibrado que estuviera, hubiera pensado en prepararse. Y cuando ocurrió, el único recurso disponible era el hombre que estaba a 6.000 kilómetros de distancia, al que le llegaría la noticia en menos de 6 horas, y que tenía una sola manera de responder a las cosas que superaban los límites de lo que sus reflejos habituales podían absorber. Esa manera de responder tenía herramientas considerablemente más grandes que una transferencia a Magadán. La psicología del desarrollo ha documentado de manera consistente que los individuos criados en entornos de protección extrema, donde las consecuencias de sus actos son sistemáticamente interceptadas por otros antes de que lleguen a experimentarlas, con frecuencia no desarrollan los recursos internos que la adversidad ordinaria habría construido. La protección, paradójicamente, genera una vulnerabilidad específica. Cuando el sistema protector falla, como inevitablemente ocurre, el individuo carece de respuesta practicada ante la experiencia de estar desprotegido. Este patrón, documentado en contextos culturales y políticos muy diversos,
ayuda a entender por qué ciertas historias terminan de la manera en que terminan. En el verano de 1973, las relaciones entre la Unión Soviética y Yugoslavia atravesaban lo que los diplomáticos de la época describían, con el eufemismo característico del lenguaje oficial de la Guerra Fría, como una fase constructiva. Lo que eso significaba en la práctica era que ambos gobiernos estaban dispuestos a aparecer juntos en fotografías sin que resultara visiblemente incómodo para ninguna de las dos partes, que por los estándares del periodo ya era un logro considerable. Yugoslavia ocupaba desde 1948 una posición singular en el tablero geopolítico europeo. Era un Estado socialista que no formaba parte del Pacto de Varsovia, que mantenía relaciones económicas y diplomáticas con Occidente, y al que el Kremlin nunca había logrado reconducir hacia su órbita después de la ruptura de Stalin con Tito. Para Moscú, mantener canales abiertos con Belgrado era una cuestión de imagen tanto como de estrategia. Mostrar que el socialismo soviético podía relacionarse con sus variantes más independientes sin que el edificio entero se resquebrajara era, en aquel contexto de detente y negociaciones con Occidente, parte del relato que la diplomacia soviética necesitaba sostener. En ese marco se organizó la Delegación Cultural Soviética al Adriático. La formulación oficial hablaba de demostrar la vitalidad y la apertura de las artes soviéticas, que era exactamente la clase de frase que los comunicados diplomáticos producían con una fluidez que ya no incomodaba a nadie. En la práctica era una de esas misiones mixtas donde los actos públicos conviven con días sin agenda oficial y donde el trabajo real ocurre en los márgenes, en las cenas que no aparecen en ningún itinerario y en las conversaciones que no tienen secretaria tomando notas en un rincón. Artistas, escritores, funcionarios, y Galina, viajando como representante de la vida cultural soviética. Lo era, en el sentido preciso en que la hija de un jefe de Estado siempre representa algo aunque no haya pedido representarlo y aunque no tenga una función protocolaria definida. Su presencia en ese tipo de eventos era una de esas cosas que ocurrían porque así funcionaban las cosas y que nadie dentro del sistema consideraba necesario cuestionar en voz alta. Brezhnev no quería que fuera. Sus colaboradores recordaron que fue inusualmente directo al respecto, lo cual no era su estilo habitual. Él prefería la presión oblicua. La sugerencia que, formulada con suficiente precisión, dejaba poco margen real para el desacuerdo sin necesidad de convertirse nunca en una orden explícita. Con Galina era diferente desde el principio. Le pidió que se quedara. No lo sugirió, no lo insinuó. Lo pidió directamente. Ella dijo que no. Él organizó la seguridad máxima disponible para el viaje y la dejó ir, porque casi siempre la dejaba ir cuando ella insistía. Esa era la dinámica que se había establecido entre ellos, documentada en múltiples testimonios de personas que los observaron durante años. Él podía mover piezas en tableros que la mayoría de la gente ni siquiera podía ver. Pero con su hija elegía consistentemente no usar ese tipo de presión. No porque le faltara autoridad para hacerlo, sino porque había decidido, en algún momento que nadie puede fechar con exactitud, que con ella prefería no funcionar de esa manera. Esa decisión, tomada por razones que uno puede entender sin dificultad, es parte de lo que hace que lo que ocurrió después sea tan difícil de procesar. No solo para él, también para cualquiera que mire la secuencia de eventos con la distancia suficiente. El programa oficial se desarrolló sin incidentes, recepciones en Belgrado, intercambios culturales, fotografías para los periódicos de ambos países. El tipo de actos que cumplen su función diplomática precisamente porque son suficientemente genéricos como para no comprometer a nadie con nada específico. La delegación se trasladó después a una villa en la costa adriática para la parte no oficial del viaje. Los días sin agenda, que en el lenguaje de esas misiones se describen como descanso pero que siempre terminan siendo su propio tipo de trabajo, solo que sin el formato que obliga a que quede registro de él. La noche del 24 de julio hubo una reunión en la villa, sin prensa, sin cámaras. Entre los asistentes había funcionarios yugoslavos y varios hombres cuya vinculación con los servicios de seguridad del Estado yugoslavo no fue anunciada en ese momento y solo quedó documentada años después,
Cuando ciertos archivos comenzaron a abrirse parcialmente y los historiadores pudieron cruzar nombres con organigramas institucionales de la época. Los informes oficiales describirían esa velada, en los documentos que la mencionan, como una función social de rutina. Lo que ocurrió esa noche no fue de rutina. Por la mañana, Galina estaba sentada en un rincón de una habitación con la puerta cerrada con llave. Miraba un punto fijo en la pared. No hablaba. Los guardias que finalmente abrieron la puerta la encontraron así, en la misma posición en que llevaba horas, con una rigidez en el cuerpo que no era la rigidez del sueño, sino la de alguien que ha decidido no moverse, porque moverse requiere estar dentro de uno mismo, y estar dentro de uno mismo en ese momento no es algo que se pueda sostener. Uno de los guardias prestó testimonio años después en una audiencia cerrada del KGB. Dijo que ella repetía una sola palabra, en voz muy baja, de manera continua. De la manera en que un niño llama en la oscuridad cuando tiene miedo y no sabe si alguien va a responder. Papá. A 6.000 kilómetros de distancia, en Moscú, detrás de muros y puertas blindadas, Brezhnev dormía. Todavía no sabía lo que había pasado. Lo sabría en menos de 6 horas. El protocolo para comunicar este tipo de información al secretario general existía, aunque no estaba diseñado para situaciones como esta. Estaba diseñado para crisis políticas, para movimientos militares, para los eventos que el sistema había aprendido a anticipar y para los que tenía procedimientos establecidos. Lo que había ocurrido en la villa en la costa del Adriático no encajaba en ninguna categoría de las que el protocolo manejaba con fluidez. Pero la información llegó igualmente, porque había personas en aquella delegación cuya función principal era asegurarse de que cierto tipo de noticias llegaran a cierto tipo de personas independientemente de lo incómodo que resultara transmitirlas. Cuando le dijeron lo que había pasado, Brezhnev escuchó en silencio. No hizo preguntas inmediatas, no alzó la voz. Los que estaban presentes en ese momento describieron lo que vieron con una imprecisión que probablemente sea honesta, que algo cambió en él durante esos minutos de silencio, que había una diferencia visible entre el hombre que escuchó el informe al principio y el hombre que estaba en la misma silla cuando el informe terminó. No en la expresión, no en ningún gesto concreto, en algo más difícil de nombrar. Lo que sí quedó documentado en los testimonios posteriores es que ese cambio no fue temporal. No fue la reacción inmediata de un padre que recibe una noticia terrible y que con el tiempo, con la distancia, con la información adicional que llega después, va recalibrando su respuesta. El desplazamiento que ocurrió en él durante esos minutos de silencio fue permanente. Nunca volvió a su posición anterior. Los historiadores que han estudiado el periodo posterior a julio de 1973, analizando los testimonios de las personas que trabajaron cerca de Brezhnev durante esos meses, han señalado que hay un antes y un después distinguibles incluso en los registros indirectos, en el tono de las reuniones, en la naturaleza de las instrucciones que daba, en ciertas ausencias, ciertas presencias, ciertas decisiones que en ese periodo no siguieron los patrones que habrían seguido antes de ese verano. Tenía una sola manera de responder a las cosas que superaban lo que sus reflejos habituales podían absorber. Y las herramientas que tenía disponibles esta vez eran de una escala diferente a todo lo que había usado hasta entonces. Lo que esta situación ilustra es un principio que los estudiosos del poder autoritario han documentado con insistencia. En los sistemas donde no existe separación real entre la esfera privada del gobernante y los recursos del Estado, los aparatos de seguridad y control pueden quedar expuestos a ser movilizados en función de agravios personales. No como anomalía ni como excepción al funcionamiento normal del sistema, sino como consecuencia directa de su arquitectura. Cuando una sola persona concentra autoridad suficiente para que su voluntad privada no encuentre contrapeso institucional, la frontera entre lo personal y lo estatal deja de existir en la práctica, aunque siga existiendo en los textos legales. Galina volvió a Moscú en los días siguientes a la noche del 24 de julio. El vuelo, según las personas que estuvieron con ella durante el trayecto, fue silencioso de una manera que iba más allá del silencio ordinario. Ella no durmió, no comió.
No habló con nadie que intentara hablar con ella. Tenía el cuerpo rígido de una forma que quienes la observaban encontraban difícil de describir con precisión, porque no era la rigidez de alguien que controla sus emociones, sino la de alguien que ha dejado de estar completamente dentro de sí mismo y que sostiene la postura exterior porque no sabe qué otra cosa hacer con el cuerpo mientras tanto. En el aeropuerto estaba Brezhnev. Eso no era lo habitual en los protocolos de llegada de las delegaciones. Pero él estaba ahí, de pie en la pista sin el aparato formal que normalmente lo rodeaba en los actos públicos, con los colaboradores manteniendo la distancia suficiente como para que lo que ocurriera a continuación no tuviera testigos más cercanos de lo necesario. Cuando Galina bajó del avión y lo vio, algo en la rigidez que había llevado durante todo el viaje se rompió. Fue hacia él. Y él la recibió con los brazos y no dijo nada durante un tiempo que los que observaban desde lejos describieron como largo. Cuando finalmente habló, le dijo lo que siempre le había dicho desde que ella era pequeña y tenía miedo de las tormentas. Le acarició el pelo y dijo en voz baja: «Mi niña, está bien. Papá lo arregla. Papá está aquí». Ella siguió pidiendo perdón. Eso fue lo que los testigos encontraron más difícil de describir después. Seguía repitiendo que lo sentía, que no sabía, que no había querido que pasara esto. Y él seguía diciéndole que no había nada que perdonar, que ella no había hecho nada, que nada de lo ocurrido era culpa suya. Lo decía con calma, sin teatralidad, repitiéndolo cada vez que ella lo repetía a ella. Los colaboradores que observaban desde la distancia comprendieron, según sus propios testimonios posteriores, que él no estaba realizando un gesto de consuelo. Creía completamente lo que estaba diciendo. Para Brezhnev, Galina no tenía nada de lo que disculparse, y él había fallado al dejarla ir cuando no debería haberlo hecho. Esa era la contabilidad que estaba haciendo en ese momento, y era la única que le parecía relevante. Galina llegó a su apartamento y cerró las cortinas. No es una metáfora. Cerró físicamente las cortinas de su apartamento y no las volvió a abrir durante 3 semanas. Rechazó la mayor parte de la atención médica que se organizó para ella, toleró el mínimo indispensable, tomó la medicación que le daban sin preguntar qué era, y por lo demás se quedó en sus habitaciones mirando las cosas. Las visitas fueron rechazadas, las llamadas no se respondieron. Su madre intentó llegar hasta ella y fue mantenida a distancia con una firmeza que no dejaba margen para la negociación. Por las noches los guardias apostados fuera de su puerta la escuchaban llorar, no en silencio, el tipo de llanto que no tiene en cuenta las paredes. Seguía durante un tiempo y luego se detenía de golpe, y el silencio que venía después era de alguna manera peor que el sonido que lo había precedido. Brezhnev fue cada tarde. Se sentaba a su lado, le tomaba la mano y hablaba. No sobre lo que había pasado, sobre el tiempo, sobre una película que había visto mencionada en algún sitio, sobre algún recuerdo de cuando ella era pequeña, sobre alguna pequeñez doméstica que no tenía ninguna relación con nada. No intentaba hacerla sentir mejor de ninguna manera directa. Parecía entender que lo directo no era el enfoque correcto. Simplemente estaba presente, llenando el aire de algo distinto al interior de la cabeza de ella, siendo cálido en una habitación que se había vuelto muy fría. Ella casi nunca respondía. A veces le apretaba la mano. A veces lloraba en silencio sin reconocer que estaba llorando. Hacia el final de las 3 semanas, en algunas ocasiones, asentía levemente ante algo que él decía, lo que él interpretó, según contó a una sola persona tiempo después, como un acontecimiento significativo. Él volvía a casa cada noche y no dormía bien. Eso también está documentado de manera indirecta en los testimonios de las personas que cubrían turnos durante esas semanas. En el día 22, Galina le mandó una carta. No se la entregó ella misma. Se la dio a la empleada del hogar y le pidió que la pusiera sobre su escritorio. La empleada lo hizo. Brezhnev la encontró esa tarde cuando llegó a sentarse con Galina, la vio al pasar por el estudio, reconoció la letra en el sobre y la dejó a un lado hasta que llegó a casa. La leyó solo, tarde, cuando todo lo demás del día había terminado. La letra era irregular. No porque ella escribiera mal, que no era el caso.
La letra de Galina era normalmente firme y rápida, con la impaciencia característica de alguien que piensa más deprisa de lo que la mano puede seguir. Lo que había en ese sobre era diferente. Las letras eran cuidadosas de la manera en que las letras son cuidadosas cuando quien las escribe tiene la mano ligeramente temblorosa y lo sabe y está intentando compensarlo. El tipo de cuidado que cuesta más esfuerzo que la velocidad. Escribía que él siempre le había dicho que si alguien hacía daño a su familia no dejaría pasar a nadie, que lo recordaba diciéndoselo cuando era pequeña, cuando unos niños del colegio se habían metido con ella y él se había puesto a su altura y le había dicho, «Mientras yo esté aquí, nadie le hace daño a mi niña». Escribía que no sabía cómo volver a sí misma, que la persona que había subido al avión hacia Yugoslavia le parecía alguien a quien ya no podía encontrar. La última línea decía, «No solo me hicieron daño, papá, me quitaron de mí misma». Brezhnev leyó la carta 2 veces. Después la dobló en 3 partes con cuidado, con la precisión lenta de alguien que está haciendo algo que no quiere hacer de cualquier manera. La metió en el bolsillo interior de la chaqueta, contra el pecho, y se quedó sentado sin moverse durante aproximadamente 1 hora. El servicio de seguridad apostado fuera del despacho no registró ningún sonido procedente de la habitación durante ese tiempo. Ninguna llamada telefónica, ningún movimiento. Un hombre sentado en una silla en una habitación en silencio con un papel doblado sobre el corazón. En algún momento durante esa hora, lo que había permanecido en estado provisional se volvió permanente. La decisión que estaba tomando forma desde que recibió la llamada 6 semanas antes dejó de ser una posibilidad y se convirtió en algo que ya había ocurrido, aunque todavía no en el mundo exterior. A la mañana siguiente llamó a Yuri Vladimirovich Andropov. Andropov dirigía el KGB desde 1967. No era un hombre al que las cosas lo tomaran por sorpresa con facilidad, y no era un hombre que mostrara lo que pensaba en situaciones donde mostrarlo era inadecuado. Había sobrevivido dentro del sistema soviético el tiempo suficiente como para entender que la respuesta correcta a casi cualquier situación era la calma, la precisión y la ausencia total de emoción visible. La reunión tuvo lugar en el despacho privado de Brezhnev, sin secretaria, sin acta. La ausencia de documentación en el sistema burocrático soviético nunca era accidental, y la ausencia de documentación en esa reunión concreta era en sí misma una forma de instrucción sobre la naturaleza de lo que iba a discutirse. Brezhnev habló durante 30 minutos. Andropov escuchó, asintió de vez en cuando, tomó notas en un cuaderno pequeño y no hizo preguntas de aclaración. Cuando Brezhnev terminó, Andropov miró el cuaderno un momento. Después preguntó una sola cosa. ¿Todos? ¿Absolutamente todos? Brezhnev dijo, cada uno sin excepción. Andropov cerró el cuaderno, se puso de pie y dijo, se hará exactamente como ha dicho. Después se fue. En menos de 48 horas existía una lista. 117 nombres escritos en un formulario estándar del KGB, compilados personalmente por Andropov a partir de cada archivo, cada registro de viaje, cada organigrama relacionado con la delegación a Yugoslavia. Cada persona que había organizado alguna parte del viaje, cada persona que había aprobado algún elemento del itinerario, cada persona que había sido asignada a proteger a Galina y había estado en otro lugar cuando necesitaba estar donde estaba. Cada persona que había sabido o debía haber sabido y no había hecho nada. 117 nombres. Una lista. Guardada en el cajón inferior del escritorio de Brezhnev junto a la carta doblada que no había dejado de llevar encima. La operación no tenía nombre en ningún documento que haya salido a la luz desde entonces. Las 3 personas que eventualmente la gestionaron se referían a ella entre ellos como la sombra. No tenía fecha de inicio en ningún archivo porque no tenía archivo. No tenía memorando de autorización porque la autorización había sido dada en una habitación sin secretaria y sin testigos. Tenía una sola instrucción: terminar la lista. Los archivos históricos de los servicios de inteligencia en regímenes de partido único presentan una característica que los historiadores han señalado de manera consistente. Las operaciones más significativas con frecuencia no aparecen en el registro documental formal,
precisamente porque su naturaleza personal las excluía del circuito burocrático ordinario. Esto no es un fallo del archivo, es el resultado de una decisión deliberada. Cuando una operación no puede ser justificada dentro del marco legal o institucional del propio sistema que la ejecuta, la primera medida operativa es asegurarse de que no exista rastro escrito de ella. La ausencia de documentación es, en estos casos, parte del diseño. En noviembre de 1973, 3 hombres se reunieron en una sala cerrada en la Plaza Lubyanka. Nadie usó su nombre real. Esa era la primera norma y no se explicó porque no necesitaba explicación. Los hombres que trabajan en salas como esa ya conocen las normas antes de que alguien las enuncie. El primero tenía el pelo gris cortado muy corto y unos ojos claros con la cualidad particular de no posarse del todo sobre nada, como si estuviera mirando siempre algo ligeramente detrás de lo que aparentaba mirar. Sus colegas lo llamaban el sabueso desde hacía 20 años, y el apodo era preciso de la manera en que los buenos apodos suelen serlo. Encontraba personas, esa era su habilidad específica. Personas que se habían trasladado, que habían cambiado de nombre, que tenían amigos en lugares útiles y creían que esas amistades los ponían a salvo. Los encontraba en otros países, bajo identidades construidas con documentación que había costado dinero serio producir. En 2 décadas de trabajo no había fallado en localizar a un solo objetivo que le hubieran asignado, ni uno. El segundo era más joven para la sala, en torno a los 30 y tantos, con esa clase de cara académica y cuidadosa que pertenece detrás de un atril universitario. Gafas de montura fina, habla precisa. Trabajaba en una clínica especializada que no aparecía en ningún directorio público, cuya población de pacientes consistía exclusivamente en personas que el Estado soviético había decidido que sabían demasiado, o hablaban demasiado, o hacían demasiadas preguntas sobre asuntos que no eran de su incumbencia. Su habilidad particular era un diagnóstico de esquizofrenia que llegaba con una velocidad y una consistencia notables, independientemente del estado mental real del paciente, seguido de un programa de tratamiento que cuando terminaba dejaba al paciente tranquilo, cooperativo y genuinamente incapaz de reconstruir los recuerdos específicos que lo habían convertido en un problema. Lo llamaban únicamente el doctor. El tercero era completamente anodino en todos los sentidos visibles. Estatura media, complexión media, el tipo de cara que uno lucharía por describir una hora después de haberla visto. Era teniente coronel, y su especialidad eran los accidentes, no su prevención, su fabricación, paros cardíacos, caídas, ahogamientos en lugares improbables, fallos mecánicos en carreteras familiares. Había pasado 15 años perfeccionando la capacidad de hacer que un acto deliberado pareciera el tipo de cosa que simplemente le ocurre a la gente de manera aleatoria, sin causa ni intención, de la manera en que la mala suerte parece llegar sin horario previo. Sus colegas lo llamaban el artesano, y Andropov lo había usado antes en problemas menores y confiaba completamente en su trabajo. Andropov colocó una carpeta gruesa sobre la mesa entre ellos. 117 nombres, 117 biografías, registros de viaje, expedientes de personal, detalles familiares. Dijo, esto es prioridad 1 directamente del secretario general. Sin preguntas, sin vacilación. Trabajáis hasta que esté terminado. El sabueso pasó las primeras hojas, hizo un sonido bajo y dijo que llevaría años. Andropov lo miró sin calor y respondió, tomad lo que necesitéis. El resultado es lo que importa. Eso fue todo el briefing. Los 3 hombres se fueron. La operación que no existía oficialmente había comenzado. La arquitectura de lo que construyeron tenía 3 niveles distintos, cada uno calibrado con precisión al grado de responsabilidad de las personas que caían dentro de él. El primer nivel correspondía a quienes estaban en los márgenes de la lista. Los que tenían alguna conexión con la delegación a Yugoslavia, pero una conexión lejana. Los cuya responsabilidad era más de proximidad que de acción directa. Para ellos la respuesta no fue la eliminación, sino algo en muchos sentidos más sofisticado, la conciencia permanente de estar vigilados.
Sus teléfonos fueron intervenidos. Su correspondencia era leída antes de llegar a sus manos. Hombres que no reconocían se sentaban en coches aparcados frente a sus edificios sin hacer ningún esfuerzo particular por ocultarse, porque el objetivo no era la discreción. El objetivo era que el destinatario lo notara, que entendiera lo que significaba notarlo, y que pasara el resto de su vida comportándose en consecuencia. El miedo sostenido y sin fuente visible era su propio tipo de castigo, y no requería ninguna acción adicional para mantenerse activo una vez instalado. El segundo nivel correspondía a quienes estaban en la mitad de la lista, los que habían tomado decisiones que podrían haber ido de otra manera, los que habían firmado documentos, aprobado disposiciones, mirado hacia otro lado en momentos en que mirar hacia otro lado tuvo consecuencias. Para ellos el enfoque fue la disolución gradual de la vida construida. Los empleos desaparecían sin explicación. Llegaban traslados a destinos tan remotos que la distancia en sí misma era el mensaje. Las asignaciones de vivienda se reclasificaban silenciosamente. Los hijos se encontraban con que los colegios en los que habían estado matriculados ya no estaban disponibles para ellos. Estas personas no eran arrestadas, no eran acusadas de nada, continuaban existiendo técnicamente. Pero la vida que habían construido a su alrededor era desmontada con calma, pieza a pieza, hasta que lo que quedaba apenas calificaba como vivir. El tercer nivel era el dominio del artesano. Para quienes estaban en el centro de la lista, cuya presencia en la villa aquella noche era directa y cuyas decisiones habían hecho posible lo que ocurrió, el desenlace era definitivo y estaba diseñado para parecerse a cualquier cosa excepto a lo que era. Un funcionario de Kiev había coordinado la logística de viaje para la delegación. Había procesado el papeleo, confirmado las disposiciones y tenido varias oportunidades de plantear preguntas sobre el programa o modificar el itinerario. No planteó ninguna y no modificó nada. En enero de 1974 fue encontrado en el fondo de una piscina municipal que llevaba 3 meses cerrada por obras. No había agua en ella. El dictamen oficial fue que había caído, se había golpeado la cabeza y había perdido el conocimiento. El caso se cerró en una semana. Un ingeniero de comunicaciones de la embajada soviética había sido responsable de mantener las líneas telefónicas seguras en la villa. Esas líneas habían fallado durante las horas en que más se necesitaban. Él lo describió como un fallo técnico. En marzo del mismo año resbaló en el pasillo de su edificio, un pasillo seco con buena iluminación y suelo antideslizante, y se rompió el cuello. El médico forense escribió, caída accidental. Sus colegas asistieron al funeral y después hablaron muy poco entre ellos. Una secretaria del aparato del Comité Central había procesado la documentación original del intercambio cultural. Cuando se le preguntó si había señalado alguna preocupación de seguridad durante la fase de planificación, respondió, ¿cómo iba yo a saber? Cayó enferma en mayo. La enfermedad era suficientemente real como para que los médicos pudieran medirla. Simplemente no podían ponerse de acuerdo sobre qué la causaba. Murió antes de que terminara el año. La causa registrada fue agotamiento, que es técnicamente una descripción precisa de lo que le ocurre al cuerpo al final de una enfermedad prolongada que nadie ha podido diagnosticar ni tratar. Luego estaban los 3 que fueron tratados de manera diferente, no porque sus roles fueran los más centrales, sino por lo que habían hecho después. Existe una distinción, al parecer, incluso dentro de una maquinaria de retribución, entre las personas que cometieron errores y las personas que encontraron esos errores graciosos. El jefe de seguridad costera responsable de asignar las posiciones de guardia en la villa la noche del 24 de julio había decidido que 2 guardias en el exterior eran suficientes. Cuando la puerta fue finalmente abierta por la mañana y los guardias informaron de lo que habían encontrado, este hombre recorrió la habitación, miró alrededor y dijo a los hombres presentes, «Bueno, chicos, estas cosas pasan. Debería haber tenido más cuidado». Uno de los guardias anotó esa frase en su informe del incidente. El informe llegó a Moscú. La frase llegó a la lista. En febrero de 1974,
El coche de ese hombre atravesó una barrera de seguridad en una curva de una carretera costera que usaba desde hacía 10 años y cayó 200 metros. El vehículo ardió antes de llegar al fondo. Mientras todo esto ocurría, Galina no mejoraba. Eso es lo que hace que esta parte de la historia sea tan difícil de sostener. Brezhnev había puesto en movimiento una maquinaria de una escala que pocas personas en la historia han tenido a su disposición, y la persona por quien lo había hecho seguía sentada en una habitación con las cortinas cerradas, más lejos de sí misma de lo que había estado el día que volvió de Yugoslavia. En algún momento de ese periodo, durante una de sus visitas vespertinas, Galina le dijo algo que él no había anticipado. Le dijo que cuando uno sabe que su padre destruirá a cualquiera que le cause sufrimiento, la gente deja de arriesgarse a acercarse. Le dijo que la protección se había convertido en la jaula, que él la había amado tan ruidosamente y con tanta determinación que el sonido de ese amor había ahuyentado a cada persona que podría haberle ayudado a sanar. Él no tuvo respuesta. Existe un fragmento de diario atribuido a Brezhnev de este periodo que circuló después de su muerte en copias fragmentarias. Una entrada fechada en marzo de 1981 ha sido citada en varios estudios históricos rusos posteriores. Escribía: "A veces un hombre debe convertirse en una bestia para que sus hijos puedan volverse humanos. Me convertí en la bestia. Los hijos no se volvieron humanos. Quizás debería simplemente haberla sostenido y no haberla soltado. Simplemente haber estado presente. Simplemente haberla querido sin listas, sin operaciones que corren en la oscuridad. Pero ya es demasiado tarde para todos nosotros". Tenía 74 años cuando escribió eso, 8 años después del verano en Yugoslavia, con la lista casi completa y la maquinaria todavía funcionando, y Galina todavía inalcanzable en cualquier habitación en la que viviera dentro de sí misma. Entendía para entonces en qué se había equivocado. Entenderlo no lo cambiaba. Los investigadores especializados en trauma psicológico han documentado de manera consistente que las intervenciones externas, independientemente de su escala o aparente completitud, no modifican la experiencia interna del superviviente. La justicia, la retribución y la eliminación de quienes causaron el daño pueden sentirse para quienes las organizan como acciones que deberían producir curación. Los supervivientes con frecuencia informan de que no es así. El paisaje interno no cambia en respuesta a los eventos externos. Cambia cuando cambia a través de la proximidad, la seguridad, el tiempo y la acumulación gradual de experiencias que contradicen las que causaron el daño. Ninguna de esas cosas puede ser organizada por un gobierno. El 10 de noviembre de 1982, Leonid Brezhnev no se despertó. Había ido a la cama la noche anterior sin ninguna señal particular de que esa noche fuera diferente a las anteriores. Su servicio de seguridad no registró nada inusual. Su médico personal lo había visitado a principios de esa semana y había anotado el catálogo habitual de la salud deteriorada de un hombre mayor, el tipo de hallazgos que generan un manejo cuidadoso pero no alarma. Tenía 75 años, llevaba tiempo enfermo. Las personas a su alrededor se habían ajustado desde hacía tiempo a una versión de él que funcionaba por debajo de su capacidad plena, y esa versión ajustada se había convertido en la referencia contra la que se medía todo lo demás. Cuando lo encontraron por la mañana, la maquinaria oficial se puso en movimiento con la velocidad y la coordinación que el Estado soviético reservaba exactamente para este tipo de evento. En pocas horas había un comunicado preparado en circulación. En pocos días el funeral estaba organizado con el peso formal completo de un Estado que entendía el teatro del poder, incluso cuando la persona en el centro de ese teatro ya no estaba, el cortejo, la guardia de honor, los dignatarios extranjeros desfilando en sus abrigos oscuros, los discursos sobre un gran líder, un defensor de la paz, un hombre que había guiado a su país a través de una era compleja con manos firmes. Ni una palabra en ninguno de los actos oficiales sobre una lista en un cajón. Ni una palabra sobre una villa en el Adriático. Ni una palabra sobre 117 nombres
ni sobre los 3 hombres que habían pasado años trabajando a través de ellos, ni sobre las personas que habían dejado de existir silenciosamente en los años transcurridos entre 1973 y el momento en que la operación se quedó sin inercia. Los discursos fueron largos. El silencio sobre todo lo que realmente había importado fue total, permanente y mantenido de manera muy deliberada. Las personas encargadas de organizar su despacho después del funeral encontraron el cajón inferior de su escritorio vacío. Eso era suficientemente extraño como para que más de una persona presente lo anotara cuidadosamente. El cajón siempre había estado cerrado con llave. El mueble del que formaba parte había sido incluido en el sellado general del despacho que siguió a su muerte, procedimiento estándar. Nadie entra y nada se mueve hasta que las autoridades pertinentes hayan completado su revisión. El sello no había sido roto según los guardias apostados en el exterior. El cajón estaba vacío de todas formas, sin lista, sin diario, sin correspondencia personal, sin las notas manuscritas que las personas que lo conocían esperaban encontrar ahí. Los papeles oficiales estaban intactos, los documentos del Estado estaban en orden. Todo lo que pertenecía al hombre público estaba presente y contabilizado. Todo lo que pertenecía al hombre privado había desaparecido. Los rumores circularon por los círculos relevantes con la persistencia silenciosa que tienen los rumores en los sistemas cerrados, donde la conversación abierta no está disponible como alternativa. El nombre que se adjuntó a la historia con mayor consistencia fue el de Andropov, que se convirtió en secretario general pocos días después de la muerte de Brezhnev, y que como director del KGB durante 15 años tenía tanto el acceso como la motivación profesional específica para asegurarse de que ciertos documentos no sobrevivieran a una era en la que manos diferentes podrían alcanzarlos. Si Andropov fue en persona o mandó a alguien, si ocurrió la noche en que murió Brezhnev o en la ventana estrecha antes de que el despacho fuera formalmente sellado, nadie ha podido establecerlo a partir del registro porque no hay registro. Ese es el punto. Un hombre que había pasado su carrera entendiendo que los documentos más peligrosos son los que existen, se aseguró una última vez de que los documentos más peligrosos no existieran. Los secretos entraron en las cajas fuertes del KGB, se quedaron ahí. Algunos probablemente siguen ahí. Galina sobrevivió a su padre 7 años. Esos 7 años son, en los testimonios de las personas que la conocieron durante ese periodo, difíciles de leer. Tenía 40 y tantos años cuando él murió, que no es una edad avanzada. Hubo una ventana breve en los meses posteriores a su muerte en que las personas que se preocupaban por ella esperaron que la eliminación del peso enorme y complicado de ser la hija de Brezhnev, de ser el centro de algo que nunca había pedido protagonizar, le permitiera respirar de otra manera. Entrar en alguna versión de la vida ordinaria que había sido inaccesible para ella mientras él estaba vivo. No ocurrió así. La vida ordinaria en la que habría necesitado entrar requería una base de experiencia ordinaria sobre la que sostenerse. Y esa base había sido erosionada sistemáticamente durante una década por todo lo que había seguido al verano de 1973. El alcohol, que había sido un problema privado, se volvió más visible. El aislamiento, que había sido gradual, se volvió más completo. Los ingresos psiquiátricos que ella continuaba solicitando de manera voluntaria se volvieron más frecuentes. No porque el tratamiento funcionara, sino porque las instalaciones ofrecían una forma de alejamiento de sí misma que encontraba preferible a la alternativa. Las amistades que se habían ido distanciando no regresaron. El mundo social que una vez se había organizado a su alrededor, en parte por afecto genuino y en parte por el cálculo práctico de que estar cerca de Galina Brezhneva era útil, hacía tiempo que se había redistribuido. Sin el peso del apellido de su padre, era simplemente una mujer en sus 50 con una historia difícil y ninguna razón particular para que nadie la buscara. Vivía sola. Hacia el final, vivía muy sola de una manera que iba más allá del hecho físico de un apartamento de una sola persona, y entraba en algo más fundamental. En 1998, Galina Brezhneva ingresó en un hospital de Moscú. Tenía 62 años.
Las notas médicas de su ingreso final describen las consecuencias acumuladas de años de dependencia del alcohol, junto al tipo de deterioro físico sistémico que sigue a un periodo prolongado de no cuidar especialmente bien un cuerpo. Una enfermera presente durante sus últimos días describió haber sido pedida por el médico responsable que contactara con familiares o amigos. Procedimiento estándar, el tipo de cosa que los hospitales hacen porque la presencia de personas que importan a un paciente se entiende que importa. Galina sacudió la cabeza. Nadie, dijo. No hay absolutamente nadie. No era dramatismo. Era una descripción precisa. No había nadie a quien llamar. La red de relaciones que una persona acumula a lo largo de 6 décadas de vida había sido tan completamente perturbada por todo lo que había ocurrido desde 1973 que lo que quedaba al final era una especie de cero aritmético. No nada en un sentido trágico y romántico, simplemente nada. Murió en silencio. El funeral fue pequeño, asistido por un puñado de personas que acudieron por un sentido de obligación histórica más que por conexión personal. Fue enterrada sin ceremonia, sin discursos, sin el aparato formal que había rodeado cada acontecimiento significativo de su vida hasta ese punto. Su nombre fue grabado en una lápida. La lápida fue colocada en un cementerio. Las personas que habían conocido el nombre de su padre siguieron adelante. Aquí está lo que queda después de todo esto. 117 personas en una lista, 6 nombres que nunca fueron tachados. Una operación que funcionó durante 5 años y continuó por inercia propia durante años más allá de eso. Una maquinaria que nadie había apagado oficialmente porque el hombre que la había puesto en marcha había perdido la voluntad de detenerla. Un padre que pasó la última década de su vida intentando sentarse junto a una hija a la que no podía alcanzar. Una hija que pasó las 2 últimas décadas de la suya en una habitación en la que había entrado en el verano de 1973 y de la que nunca salió del todo, sin ganadores. Esa no es una conclusión retórica, es la contabilidad literal de lo que ocurrió. El fragmento del diario de marzo de 1981 regresa aquí porque resulta ser lo más honesto de todo el registro. Quizás debería simplemente haberla sostenido y no haberla soltado. Simplemente haber estado presente. Simplemente haberla querido sin listas, sin sangre, sin operaciones que corren en la oscuridad. Pero ya es demasiado tarde. Lo escribió con 74 años, 8 años después del verano en Yugoslavia, con la lista casi completa y la maquinaria todavía funcionando. Entendía para entonces en qué se había equivocado, entenderlo no lo cambiaba. Eso es lo que hay en el centro de esta historia, por debajo de todos los detalles específicos de la burocracia soviética y el secretismo de la Guerra Fría. Es la historia de lo que ocurre cuando una persona con un dolor enorme tiene acceso a un poder enorme y confunde el uso de ese poder con una forma de amor. Brezhnev no creyó que estaba haciendo algo malo. Esa es la parte más difícil con la que quedarse. Creyó que estaba siendo un padre. Creyó que la lista y la operación y los años de eliminación metódica eran las acciones de un hombre que protegía a la persona que más quería. Estaba equivocado en todo. La protección se convirtió en una jaula. La justicia no curó nada. La venganza se completó y dejó detrás, en el espacio donde se suponía que debía llegar la paz, únicamente un silencio específico e irrevocable. Las preguntas que esta historia deja abiertas son reales. ¿Dónde está la lista completa? ¿Quiénes eran los 6 nombres que nunca fueron tachados? ¿Qué hay en los archivos del KGB que no ha sido publicado? ¿Queda alguien vivo que estuviera en esa sala de la Plaza Lubyanka en noviembre de 1973 y conozca la forma completa de lo que se construyó? Si conoces alguna pieza de esta historia, el lugar para dejarla es la sección de comentarios. La historia no es un documento terminado. Se ensambla lentamente a partir de los fragmentos que sobreviven y de las personas dispuestas a decir lo que saben. Si esta historia te llegó, si te hizo pensar sobre el poder o sobre la paternidad o sobre la capacidad humana específica de convencernos de que la destrucción es lo mismo que la protección, considera seguir este canal. La próxima investigación va más adentro de los archivos que la historia soviética dejó atrás,
hacia los casos que el registro oficial trató como cerrados y las personas que llevan décadas argumentando que no lo estaban. Suscríbete si ese es un mundo que quieres seguir. Deja un comentario con lo que te ha quedado de esta historia. El silencio al final de este relato es real, pero el silencio, resulta, no es lo mismo que la ausencia de algo que decir.